Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Aunque usted escuche gallo, no es tan temprano, la verdad es que es tardecito, son las 7 de la noche de este sábado, 13 de enero del 2024. Y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos y agradecidos con el Señor por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Acompáñeme por favor al texto, ¿verdad? Vamos a iniciar con todo este año 2024 en la presencia de nuestro Señor. Y vamos al texto del Evangelio de Juan, capítulo 4. Y le vamos a dar lectura desde donde nos quedamos, del versículo 27 al versículo 34. Repito la cita, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 27 al 34. Cuando lo tenga usted, alabe el nombre del Señor. Y mientras tanto vamos a compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. La hermanita Beja hoy aquí anda, yo creo que por el juguito, el azúcar, ¿verdad? Como que se alborotan, ¿verdad? Y pues bueno, estamos muy agradecidos por estar reunidos. Estuvimos pues prácticamente, digas, a lo 3 semanas. 3 semanas estuvimos pues un poquito fuera, ¿verdad? Les dimos chance de que usted vaya con la familia, ¿verdad? Tenga un tiempo familiar, personal, ¿verdad? Pero de todas maneras, pues aquí estamos nosotros. ¿Cuál era nuestro compromiso, verdad? Retomar nuestro estudio de el Evangelio de Juan. Y le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí, ¿verdad? Le doy gracias a Dios porque está usted aquí, y por aquellos que nos acompañan, ¿verdad? En esta transmisión, o lo verán más tarde en la repetición, ¿verdad? Pues le damos al Señor gloria y le damos gracias por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Y pues bueno, rápidamente recordarles un poquito, ya les habíamos mencionado a lo largo de estas semanas, hemos mandado ya nuestro plan de lectura, ¿verdad? Nuestro plan de trabajo anual de este año 2024. Y pues rápidamente lo que le puedo decir es lo siguiente. Vamos a repetir nuestro plan de lectura McChain en la Nueva Traducción Viviente. Recuerde usted que el plan de lectura, con este plan nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Así que si usted por alguna razón se detuvo, se estancó, se perdió de algo, no se preocupe. Ya está todo cargado ahí en las plataformas y usted puede ir a él las veces que usted quiera sin ningún costo. También vamos a estar compartiendo, para los que así lo deseen, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo el plan, ¿verdad? El plan de lectura para que usted vaya llevando su marca de cómo va usted avanzando en su plan de lectura. Aquí ya lo tenemos aquí disponible para que usted pues pueda ir checando cómo va avanzando, ¿verdad? Como que uno necesita chicote, ¿verdad? Uno necesita irse recordando ciertas cosas, no ir poniéndose palomita, ya voy avanzando, voy en el día 13 y voy a ir avanzando. Entonces, aquí está dispuesto para los que ustedes lo quieran. Si usted lo quiere, por favor, solicítelo, se lo podemos enviar vía WhatsApp en PDF. Amén. Bueno, también recordarles parte también de lo que vamos a estar trabajando en este año 2024, si el Señor nos lo permite. Nuestro plan de trabajo va a consistir en lo siguiente. Recuerde que pues nuestras reuniones presenciales son los días ¿qué? Sábados. Más o menos, como que no les queda claro a algunos. ¿Qué días nos reunimos? Sábados. Los sábados, ¿a qué hora? A las 6. A las 6 de la tarde, ¿verdad? Donde estamos viendo nuestro estudio de Yo creo en el Hijo, ¿verdad? Nuestro estudio del Evangelio de Juan, ¿verdad? También dentro de una semana, estamos viendo nosotros nuestro estudio En Busca de Dios, ¿verdad? Este estudio acerca del avivamiento personal en nuestra relación con el Señor. Y ahorita le recuerdo que vamos a ver la próxima semana para que vaya haciendo su tarea. Hágase el compromiso en este año 2024 de hacer su lectura bíblica. Hágase el compromiso de hacer la tarea. Hágase el compromiso de asistir y hágase el compromiso de ¿qué cosa, mi hermano?
Orar. Sí, eso lo tenemos que hacer, eso. Pero ¿de qué otra cosa? Ya lo mencionamos, asistir. ¿Qué otra cosa? E invitar, claro, pues sí, ¿verdad? Porque pues tenemos que compartir, ¿verdad? Acerca de nuestra fe. También recordarles que vamos a continuar con nuestros audiolibros, ¿verdad? Nuestros audiolibros que han funcionado mucho por dos cosas. En nuestro ministerio creemos que el cristiano debe ser una persona lectora. Creo que lo he enfatizado en algunas otras ocasiones, pero lo quiero recordar en esto. Todos los cristianos, desde la antigüedad hasta la época presente, todos los cristianos que han sido de verdadero impacto en el reino de Dios. Si usted perdone, pero aquí hay una abejita traviesa. Y bueno, es que la veo venir hacia mí. Está bien, ahorita te doy tu plan de lectura. Todos los cristianos que han sido de impacto en el reino de Dios han sido cristianos lectores. Los apóstoles, los profetas, el Señor Jesucristo fue un hombre de lectura, el apóstol Pablo, ¿verdad? Los prerreformadores, los reformadores, Martín, Lutero, Calvino, Zwinglio, todos han sido hombres de lectura, ¿verdad? Egregios misioneros, los puritanos, muchos pastores, misioneros han sido personas de lectura. Y usted dirá, bueno, con la Biblia es más que suficiente. Por supuesto, la Biblia es más que suficiente, tiene todo poder, tiene toda autoridad. Pero déjeme recordarle las palabras de John Wesley, que también fue un hombre de Dios. Y él decía que el cristiano es un hombre de un solo libro que lee todos los libros. Es decir, John Wesley era un hombre tan culto, leía muchísimo, pero todo lo filtraba a través de la escritura. Yo quisiera que usted fuera una persona de lectura, que todo lo que usted leyera lo filtrara a través de la escritura. ¿Por qué es importante esto? Porque a través de la escritura usted va a poder filtrar la verdad del error, las mentiras. No todo lo que leemos a veces es positivo, ¿verdad? No todo lo que leemos es correcto. ¿Cómo lo podemos distinguir? A través de la luz que nos brinda la escritura. Y siguiendo en este principio, vamos a continuar con nuestro libro de ¿A quién pertenece el dinero?, que nos va a hablar acerca de la mayordomía financiera, ¿verdad? Nuestro libro, Un líder de convicciones, apuntando acerca de la necesidad del carácter y el liderazgo que necesitamos en el reino de Dios. Ya les había compartido este material, pero se lo voy a recordar. Vamos a ver en este año 5 audiolibros. 5 audiolibros. No se distraiga con la abeja. Vamos a ver Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana de Donald Whitney. Es un extraordinario libro que nos va a hablar acerca de los medios de gracia. Este le va a encantar. Si os mordéis y os coméis unos a otros, principios para resolver el conflicto de manera cristiana, de Alexander Strauss. Este libro se lo voy a recomendar de una manera increíble que lo escuche usted, porque va a hablar acerca de cómo los cristianos lidiamos con el conflicto. ¿Alguien aquí no ha lidiado con el conflicto? ¿Con problemas? Y me encanta porque estos libros están muy bien seleccionados, son libros que nos llevan a la escritura, tienen un sustento bíblico. Vamos a escuchar también la lectura de Ten cuidado de cómo escuchas, las reflexiones del pastor John Piper acerca de la parábola del sembrador. Así que se lo recomiendo también ampliamente. Vamos a escuchar también el libro Cristo en el Tabernáculo, este libro de A.B. Simpson. Se lo recomiendo ampliamente este libro porque nos va a hablar, cuando usted y yo hemos leído el Antiguo Testamento, no sé si a usted le pasa que cuando empezamos a leer Éxodo, cuando empezamos a leer Deuteronomio, como que uno empieza a tropezar porque empieza a ver y que las cortinas del tabernáculo, y que el altar del incienso, y que la fuente de bronce, y que el candelero. Y tú dices, ¿y todo eso para qué? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y cuál es el punto de todo esto? Pues esta lectura de A.B. Simpson nos va a servir para entender que todo eso, todo hasta lo más mínimo, nos apunta hacia Cristo. Le voy a dar un pequeño anticipo de lo que usted va a ver, por ejemplo, con Cristo en el tabernáculo. En el tabernáculo había 3 partes en las cuales estaba seccionado el tabernáculo, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ok? Al atrio era el lugar donde venía pues todo el pueblo, ¿verdad? En el lugar santo era el que venían los sacerdotes. Y en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer la expiación de los pecados de todo el pueblo, incluso del mismo.
Pero había un objeto, no les voy a mencionar uno en particular, que era el lugar más alto, que era el altar del incienso, que estaba coronado por una cornisa, por una pequeña corona. Pero lo interesante de todo esto es que en qué se componía este incienso. Y el texto nos da algunas referencias de cuáles eran los ingredientes, pero otros ingredientes nos son desconocidos. A.B. Simpson dice en la lectura que esto nos apunta principalmente a la necesidad que tenemos nosotros de orar. En la oración hay muchos ingredientes, principalmente nuestra necesidad, nuestra dependencia de Dios, pero también dice que había unas especias que eran molidas de una especie de molino fino. A.B. Simpson lo que nos dice es que nuestras oraciones a veces pensamos que solamente debemos orar por las cosas importantes, debemos orar por las cosas grandes, pero también debemos orar por las cosas pequeñas, por las cosas de cada día, por el polvo fino, que también es agradable delante de Dios. Por mencionarle algunas cosas de lo que vamos a ver con A.B. Simpson, Cristo en el Tabernáculo es un libro que también le recomiendo y que vamos a estar leyendo. Por último, vamos a estar leyendo este año, si el Señor lo permite, un libro que se llama Principio Regulador del Culto Cristiano. No se espante por el título. Usted dirá, ¿y eso cómo se come? ¿Alguien ha escuchado algo acerca de esto? Yo sé que sí, guiño, guiño, ¿verdad? Bueno, pues el Principio Regulador del Culto Cristiano de Martin Scherenberg lo que nos va a ayudar a entender es ¿por qué se hacen ciertas cosas en el culto y por qué no? ¿Qué debe ser realizado en el culto y qué no debe ser realizado en el culto? ¿Cuáles son los principios que regulan lo que se debe hacer en el culto y lo que no? Le doy un anticipo también para que se vaya antojando. Se nos habla, por ejemplo, del principio eclesial, en el cual la iglesia establece lo que se debe hacer en el culto, y esto no debe ser así. Esto es lo que hace la iglesia romana. La iglesia romana se inventa, etcétera, 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 de las cosas que se hacen en el culto, pero no se rigen por la Escritura. ¿Está usted de acuerdo? Hay otro principio que es el principio normativo, en el cual pues las personas a su discreción dicen lo que sí debe entrar y lo que no debe entrar en el culto, ¿verdad? Algunas de las iglesias que tenemos, incluso sin mala intención, realizan esta práctica, ¿verdad? Incluyen cosas bíblicas, pero incluyen pues un poquito del mundo, ¿verdad? Un poquito de lo que ven acá y un poquito de lo que ven allá. Y el principio regulador del culto cristiano nos recuerda que solamente debemos de realizar en el culto aquello que está ordenado y descrito en la Escritura. Y nos cita un texto de Hebreos en el cual le recuerda que Moisés hizo el tabernáculo de acuerdo al modelo que le enseñó el Señor. ¿Qué significa esto? Moisés no se inventó nada. Moisés siguió solamente las instrucciones de Dios para adorar al Señor. Amén. Entonces lo que vamos a estar leyendo en este año, ¿verdad? Así que tenemos pues mucho trabajo, y le recuerdo también que este es un año en el cual vamos a hacer trabajo evangelístico. Vamos a salir, tenemos ya los recursos, los instrumentos a través de los cuales vamos a estar saliendo a hacer trabajo de campo en algunos lugares de necesidad, en algunas calles de nuestra ciudad. Así que pues prepárese, porque los campos están blancos para la siega. Y yo espero que usted forme parte de nuestro equipo de trabajo de este año 2024. Amén. Amén. Una vez dicho esto, ¿verdad? Pues vamos al texto de Juan capítulo 4, versículos del 27 al 34. Amén. Amén. Le voy a dar lectura y nos inclinamos el rostro en oración. Dice la Escritura: En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida
es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, nos acercamos a tu trono, Señor, en el nombre de Cristo Jesús para pedirte tu guía, tu ayuda, tu dirección. Señor, en este año 2024, en esta comunidad, Señor, de estudio bíblico, donde nos reunimos semana con semana para mirar, Señor, tu voluntad en las Escrituras. Guíanos, Señor, en este año, en todo aquello que hemos dispuesto, Señor, para servirte y comunicar tu evangelio. No a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. No nos lleves a ningún lado si tu presencia no va con nosotros. Te pedimos, Señor, que en este año, Padre Santo, tú nos dirijas en sabiduría, en gracia, Señor. Y en esta tarde, Señor, en la que nos disponemos a meditar en la Sagrada Escritura, te ruego, Señor, que seas con nosotros, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos ilumine, Señor, y nos dé, Señor, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu entendimiento, Señor, para escuchar tu voz en esta tarde y podamos aplicar tus verdades en nuestra vida. Te lo pedimos todo y nos encomendamos a tu guía, amor y cuidado en el nombre de Jesús, y en su nombre decimos amén. Muy bien, pues vamos al texto de Evangelio de Juan, capítulo 4. Ya hemos avanzado, ya estamos prácticamente a la mitad de este texto de Juan, capítulo 4. Y a manera brevemente de resumen, pues recuerde usted que el Señor Jesús nos ha llevado, ¿verdad?, a la tierra de Samaria, a la cual Él llegó, ¿verdad?, apartándose del conflicto que estaba suscitándose, ¿verdad?, en la tierra de Judea, donde Él estaba bautizando. Él se mueve, ¿verdad?, a la región de Samaria, a la región de Sicar, a la heredad que Jacob le dio a su hijo José, y llegó al pozo de Jacob. Estos detalles son importantes porque nos recuerdan la veracidad y la precisión de la narrativa del evangelista. Amén. Si usted el día de hoy siente que se le está ahí dando el sueño, tiene usted la autoridad bíblica y pastoral de exhortar a su hermano con un pellizco santo. ¿Verdad? Ok. Muy bien, pues vamos a mirar también el punto que hemos estado caminando en esta reunión, en esta conversación que el Señor Jesús tuvo con aquella mujer de Samaria. No conocemos su nombre. No sabemos cuál era su nombre. El Señor sí sabía quién era ella, la conocía desde antes de la fundación del mundo, pero vemos que el Señor, pues en este cansancio del camino, en este desgaste, se sienta junto al pozo y le pide que le dé de beber. Esto es un acto controversial, este es un acto que rompe las barreras culturales porque en aquellos entonces los varones no podían dirigirse de esta manera franca y temeraria hacia una mujer. De hecho, los rabinos no permitían que se les enseñara la palabra de Dios a las mujeres, ¿verdad? No se dirigían a ellas. El concepto que tenían de las mujeres pues era prácticamente muy bajo. Pero vamos a ver, para algunas personas que piensan que la Biblia es misógina, que la Biblia es machista, vamos a ver cómo el Señor cambia completamente esta perspectiva mundana, recordándonos que el Señor vino a dignificar, a reivindicar, pero sobre todo a salvar la identidad de la mujer y a salvar también la identidad del varón. Vamos a ver que en esta conversación en la que le pide de beber, ella se sorprende por esta interacción y él le habla de algo. ¿Alguien se acuerda de qué? Del agua. ¿Del agua qué? El agua viva, ¿verdad? ¿Qué dijimos que es el agua viva, clase? Palabra del Señor. Tiene que ver con la palabra del Señor, ¿verdad? Tiene que ver con dos aspectos. Principalmente tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con la salvación de nuestras almas y tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo refrescando nuestra vida constantemente. Esto es también a lo que se va a referir el capítulo 3 que ya hemos estudiado, cuando les dice que el que no naciere del agua y de él no verá el reino de Dios. Hablando acerca de este efecto limpiador, refrescante, purificador, santificador de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Ella no puede entender lo que el Señor le está diciendo porque dice, bueno,
¿Me estás ofreciendo agua? ¿De dónde? No tienes de cuál pozo, no tienes cómo sacarla. ¿Qué me estás ofreciendo? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? El Señor Jesús le recuerda, esta agua que tú vas a tomar, tarde o temprano, te va a volver a dar sed. Y mis amados, toda la humanidad, volveremos a tener sed. Todo lo que produce y ofrece este mundo nos va a dar sed. Solamente el Señor puede saciar completamente nuestra sed. Ninguna religión puede saciar nuestra sed. Ninguna filosofía puede saciar nuestra sed. Ningún remedio humano, ningún tipo de educación puede saciar completamente nuestra sed. Y sobre todo, recuerde usted que también esta mujer, al ser expuesta a esta verdad de la increíble virtud del agua viva, le dice, dame de esa agua, dame de esa agua. Y el Señor Jesús le dice algo clave en el versículo 16. ¿Qué le dice, clase? Tony, ¿qué le dice? Versículo 16. Llama a tu marido. Llama a tu marido. ¿Quieres agua? Claro que sí. Ve y llama a tu marido. Esto solamente fue una expresión ligera, casual del Señor, ¿o había un propósito? Ok, vamos a ver que este propósito era llevarla a ella a un reconocimiento de su condición en la que ella se encontraba. Porque ella va a decir lo siguiente, no tengo marido. Y el Señor le dice, claro, estás diciendo algo correcto, no tienes marido. Versículo 18. Porque 5 maridos has tenido y con el que ahora tienes no es tu marido. Esto es importante que nosotros lo sepamos porque el Señor en este momento se está acercando a ella con misericordia y verdad para corregir su pecado. ¿Qué es lo que estaba pasando con ella? Ella había vivido una vida, un patrón en el cual ella había buscado saciar su sed, la sed de su alma, con muchas relaciones personales, con muchas relaciones humanas. Imagínate, y lo hemos platicado, ¿verdad? La complejidad de este tipo de situación. O sea, 5 maridos has tenido. O sea, no solamente se divorció una vez. No 2, sino 3. O sea, imagínate el proceso de desgaste, de involucrarse, de casarse y obviamente desencantarse y pasar por un proceso doloroso de divorcio 5 veces. Pero la sed del alma de esta dama era tan grande que una vez más ya estaba en otra relación personal, pero ahora cambió un poquito la fórmula, ¿verdad? Porque ahora dice, bueno, ya no me caso. Ya los del registro civil ya me dicen, otra vez, mija. Oye, ya, ¿no? Oh, sí, ya la conocían, ¿verdad? ¿Cuál es el punto aquí de todo esto? ¿El Señor trataba de humillarla? No. Ella misma reconoce su necesidad. Yo tengo sed. Una sed que mi alma busca saciar y le he buscado saciar de esta manera. Y ella empieza a hablar con verdad, con honestidad. Le dice, no tengo marido. He vivido de esta manera. Y ella reconoce que el Señor es profeta. Pero vamos a ver que esto no es suficiente. Ella reconoce, ya está entrando en una conversación evangelística, ¿te das cuenta? En una conversación en la cual ella reconoce que con quien está hablando no es cualquier persona. Y claramente empiezan a hablar acerca del lugar donde deben de adorar. Y claramente el Señor le dice, el lugar no es importante. Lo que es importante es la actitud de cada persona que viene al Señor. Debemos adorar nosotros ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y hemos mencionado que esta actitud tiene que ver principalmente con una actitud concentrada, sí, en el Espíritu Santo. Es decir, tenemos solamente aquellos que conocen a Cristo, que han nacido de nuevo, son los que pueden adorar al Señor. Y solamente se puede adorar en verdad, es decir, iluminados por la Escritura. ¿Te acuerdas lo que te comentaba del principio regulador, verdad? ¿Tú crees que a Dios le agrada, por muy buenas intenciones que tú tengas, algo que no es bíblico? No. Porque a través de la Escritura conocemos su voluntad. Y la conversación nos llevó a un punto en el cual ella reconoce, ¿verdad? Ella le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas.
Y él culminó, ¿verdad? Nuestra última sesión culminó con esta respuesta gloriosa del versículo 26, donde él se revela con una expresión gloriosa que le dijo, ¿lo leemos todos? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Qué extraordinaria declaración! Esto no se lo dijo a ningún fariseo, no se lo dijo a ninguna autoridad religiosa, no se reveló con este poder, con esta sinceridad, con esta transparencia, ni siquiera a Nicodemo. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Sino esta mujer. Insisto, una mujer con un pasado como cualquiera de nosotros, a ella fue a la que el Señor le dijo, yo soy ese Mesías, yo soy ese Cristo, yo soy ese Salvador. Pero no solamente soy ese, sino soy el que habla. Mis amados, tenemos un Dios vivo y verdadero que nos habla. Amén. Que nos habla a través de su palabra, que no está callado. El Salmo 115, hablando acerca del contraste entre Dios y los ídolos, dice, ellos tienen boca, pero tienen oídos, pero no escuchan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen pies, pero no andan. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Pero están muertos, inertes, no pueden hacer nada, no pueden decirte nada, no están atentos a tu vida. El Señor sí. El Señor está hablando. Y no solamente está hablando, sino dice, habla contigo. El Señor habla con nosotros de una manera personal, todos los días. Él está dispuesto y está hablando a nuestra vida siempre. A su nombre sea la gloria. En este contexto nosotros nos quedamos hace 3 semanas y como Calvino, ¿verdad? Yo aquí comparándome con el buen Calvino, cuando lo corrieron de Ginebra, ¿verdad? Lo regresaron después y volvió nuevamente al texto donde estaban predicando, al versículo siguiente donde se había quedado. Entonces vamos a volver a este texto, versículo 27. ¿Iba a comentar algo, mi hermano? Sí, se me viene a la mente que lo que está narrando aquí la mujer. Sí. Es cuando nosotros, bueno, yo al menos cuando estaba en el mundo, y me empezaban a hablar de Cristo, entonces, para que yo tuviera esa que da Él espiritualmente, tiene que reconocerlo como Salvador. Así es. Entonces así se me viene a la mente que es para mí y para todos los que éramos del mundo. Y cuando nos hablan del Señor, ahí conocemos quién es Él. Y en Él pues no vamos a tener sed, porque espiritualmente nos lo dice. Por supuesto, porque Él es la fuente de esa agua. Esta agua solamente la puede ofrecer Él, ¿verdad? Esta saciedad de nuestra sed, solamente Él la puede satisfacer. Y a partir de aquí vamos a ver cómo esta conversación se interrumpe, ¿verdad? Me imagino que aquella mujer impactada por lo que acababa de escuchar, escucha esto y es impactada por esta verdad. Pero vamos al versículo 27, sígame con su vista. ¿Me confirman, por favor, si se está escuchando bien? Por favor. Porque ya tengo que ir por otro micrófono. Dice el texto, versículo 27, en esto vinieron sus discípulos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el texto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que llegaron los discípulos ¿en qué momento? En el momento tal vez inoportuno. En este momento en el que estaba él conversando con ella. Amén. ¿No? Exactamente. Pues en esto llegaron los discípulos. Que podría parecerse inoportuno, ¿verdad? Para la conversación. Humanamente hablando podría parecer inoportuno, pero sabemos que el Señor tenía un plan a través de esto. Llegaron sus discípulos. La pregunta, clase, a ver si usted está prestando atención. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Por qué llegaron ahorita? Habían ido a comer algo de comer. Pues sí, ¿verdad? Porque, pues, oye, pues, los cristianos comen, ¿verdad? Tenían hambre, ¿verdad? Ok, y habían llegado caminando. Acuérdate que no había taxi, Uber Eats, nada por el estilo, ¿verdad? Entonces ellos fueron a comprar algo de comer, nos lo revela, ¿verdad? El texto en el versículo 6, habían ido a comer, regresaron, ¿verdad? Y dice el texto, y se maravillaron
¿De qué cosa? De que hablara con una mujer. ¿Te das cuenta cómo el mismo texto nos revela que esta conversación era una conversación que rompía los paradigmas, que rompía los prejuicios, que el Señor Jesús estaba tratando con respeto, con dignidad a una mujer? El contexto social de la época no lo hacía, y el Señor Jesús sí lo hizo. Damas, denle gloria a su Señor. Amén, amén, Y más amén. porque era samaritano. Ah, bueno, y sumémosle también no solamente que era una mujer, sino también sumemos el hecho de que era samaritana, y hemos hablado mucho acerca de esto, de la relación conflictiva que llevaban judíos y samaritanos por el pasado que tenían acerca de, pues, el tipo de adoración que llevaban unos y otros, ¿verdad? Y si usted tiene dudas, pues regrese a nuestros videos de nuestras listas de reproducción, ¿verdad? Y hasta ahí se queda esta declaración. Ellos llegaron y se asombraron, ¿verdad?, de que estaba hablando con ella. Punto y coma. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? ¿Esto por qué es importante, clase? ¿Por qué es importante? Ninguno estaba, fíjate lo que está diciendo el evangelista, ninguno lo cuestionó. No lo cuestionaban. ¿Por qué no lo cuestionaron? Porque él es el maestro, ¿no? Como tal, no... Confiaban en él. Ajá, plenamente. Aquí estamos viendo un cambio de actitud. Estamos viendo que ya los discípulos están alcanzando cierto grado de madurez, porque en muchas otras ocasiones ellos pues estaban dudosos. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo aquello? ¿Qué significa esto? Y ellos simplemente dijeron, pues por algo, ¿no? Debe haber alguna razón por la cual el Señor está haciendo esto. No, ninguno le dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Versículo 28. La mujer dice entonces, presta atención porque voy a hacer 3 observaciones aquí. Entonces, la mujer, ¿qué dice? Dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres. Vuelvo a repetir. La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres. Mis amados, esta mujer no esperó un curso de discipulado. Esta mujer no se esperó a ver que alguien le dijera cómo hacer las cosas. Tal fue el encuentro y la experiencia que ella tuvo con Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que ella hizo 3 cosas. Y con esto quiero llevarte al primer punto. El efecto de la experiencia cristiana. Muchas personas dicen conocer a Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero su vida refleja ¿qué? Muy pocos frutos. Poca evidencia de que conocen a Cristo. Ningún cristiano es perfecto, apunte eso, ningún cristiano es perfecto. Pero ciertamente si tú eres cristiano, hay evidencia y hay frutos. Juan el Bautista dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si uno realmente ha tenido un encuentro personal con Cristo, se nota. Los discípulos no volvieron a ser los mismos desde que conocieron a Cristo. Moisés no volvió a ser el mismo desde que conoció al Señor. Abraham no volvió a ser el mismo desde que conoció al Señor. ¿Seguían pecando? ¿Seguían teniendo errores? Sí, pero no volvieron a ser los mismos. Ahora el proceso es de ¿qué? Crecimiento, mejora. Ayer estábamos escuchando un magnífico mensaje acerca de caminar por la fe, hablando acerca de Abraham. ¿Te acuerdas de Abraham? El padre de la fe, ¿verdad? Y nos recordaban esto. Abraham no llegó de la noche a la mañana a ser el padre de la fe, sino que hubo un proceso en el cual fue creciendo y madurando. ¿Está usted de acuerdo con eso? Y él no tenía las evidencias que nosotros tenemos. Él no tenía la Biblia. Él solamente se aferró a la voz de Dios. Tenía fe, nada más. Dios le dio esto. Es extraordinario, ¿no? Ahora, esta mujer dice, dejó su cántaro. Pregunta, clase, ¿qué estaba haciendo ella ahí en el pozo de Sicar? Sacando agua. ¿A qué fue? Sacar agua. Sacar agua. Sí. Pues ¿por qué él estaba sacando ya agua? Pues porque tiene necesidad de tomar agua, ¿no? Para lavar los trastes, para bañarse, para cualquier otra cosa. Había una necesidad específica que el agua necesitaba suplir, ¿verdad? Incluso dice que el texto que era como la hora sexta. Charlie, ¿qué hora era aproximadamente nuestro horario normal?
Eran como las 12 del día. Ahora, nosotros, ¿verdad? Más o menos cuando nos agarran por ahí de abril, mayo, junio, ¿verdad? Cuando está haciendo ¿qué? Mucho calor. Mucho calor, a las 12 del día es encantador estar en la calle, ¿verdad? El rayo del sol. No, ¿verdad? Es maravilloso trabajar al sol. Ahora, quiero que te imagines estar a las 12 del día cuando el sol está en su punto más alto en la tierra de Palestina. Ahora, la gente no sale en esas horas. Es más, incluso en nuestro país, si tú vas, por ejemplo, al norte del país, donde pues es una zona un poco más desértica, mis queridos colegas regiomontanos, entre las 12 y las 3 de la tarde, se avientan unas comidas y unas siestas porque es un calorón ahí en Sonora tremendo. No salen. Y están pues constantemente hidratándose porque hace un calorón. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Nada que está escrito no tiene razón de ser. La mujer dejó su cántaro. Está como tú cuando vas a la tienda y dices, ¿a qué venía? No, no es que se le haya olvidado el cántaro. Lo dejó ahí, ¿por qué? ¿Por qué clase? Por ahí Porque podría regresar, quería traer a... Mis amados, cuando uno está impactado por Jesús, nuestras necesidades básicas pasan a segundo término. Cuando uno está involucrado en los planes de Dios, en el planteamiento de lo que Dios quiere para con nosotros, nuestras necesidades, no quiere decir que no sean importantes, pero pasan a segundo término. Yo sé que tengo que comer, pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sé que el alimento sustenta mi cuerpo, pero la palabra de Dios sustenta mi alma. Amén. Yo sé que el agua puede sustentar mi sed física, pero solamente la palabra de Dios puede sustentar mi sed espiritual. ¿Recuerdas Mateo 6:33? Cuando el Señor está hablando de nuestras prioridades. No te preocupes por el que comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Buscad primeramente el reino de Dios y qué cosa. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. El carácter del cristiano, ¿verdad? Llega un momento en el que cuando uno está verdaderamente involucrado con el Señor, cuando uno está adentrado en el Señor, en la palabra, nuestras necesidades, no quiere decir que no sean importantes, que Dios no vaya a suplirlas, Él siempre las suple, pero ya no son importantes, pierden relevancia en nuestra cabeza. Te voy a poner un ejemplo que seguramente tú has vivido. Has estado preocupado por alguna cosa en particular, has doblado rodillas, puesto oración, has encomendado esta causa al Señor, te levantas y te sientes, ¿qué? Dejas tu cántaro, dejas tu afán. Sí es importante, pero ya lo dejaste en las manos de Dios. Ella dejó su cántaro. Deja tu cántaro en las manos de Dios. Y dice el texto que fue a la ciudad. Ella no iba a la ciudad. Ella buscaba apartarse. ¿Por qué? ¿Por qué iba a esta hora de las 12 del día? Porque no había gente. Porque no había gente. No había otras mujeres. No había otras mujeres. Y acuérdate de que ella tenía un pasado. Ella tenía un historial. Y si hoy en día en nuestro contexto social es difícil para cualquiera, hombre o mujer, tener un determinado pasado, en aquellos entonces era más difícil. Ella no buscaba, ella se apartaba de la gente porque sentía ¿qué cosa? Culpa, rechazo, vergüenza, ¿verdad? Pero te das cuenta de que eso en este momento ya no era importante. Ella había superado ya la vergüenza. Ella ya había superado la culpa. Y fue ella a la ciudad. Mis amados, si realmente estamos en Cristo, recuerde usted, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Escúchame con atención porque Dios puede limpiar tu vida. Dios puede cambiar tu vida. Dios se deleita en cambiar vidas, en perfeccionar vidas, en hacer nuevas todas las cosas. Tú me dices, es que tú no conoces mi vida. No, yo no, pero Dios sí. Y Él no recicla. ¿Sí sabes lo que es reciclar? ¿Qué es reciclar? Volver a usar. Para reutilizar. ¿Verdad? Agarras el vasito, el bote de la coca, ¿verdad? Lo destrozan, lo pulverizan y luego vuelven a hacer otro bote, ¿verdad?
o vuelven a hacer otra cosa de plástico, de PET. Dios no hace eso. Dios hace nuevas todas las cosas en tu vida cuando te pones en las manos del Señor. Amén. Amén. Entrégale tu afán, tu culpa al Señor y Él te va a dar sentido y propósito. ¿Cuál fue el propósito de ella? ¿Quién le dijo lo que tenía que hacer? Mis hermanos, no está aquí escrito, pero está detrás de todo esto el Espíritu Santo. Porque ella fue a comunicarle a las personas de aquella ciudad. Versículo 29, escuche el mensaje. Ella fue simplemente a comunicar. Dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Esta mujer está impactada por esta verdad. Mis amados, ¿por qué no hablamos de Cristo? ¿Por qué callamos en nuestro hablar de Cristo? Decimos, amamos al Señor, decimos que el Señor es todo para nosotros, pero nos mantenemos callados. ¿Por qué? Quizás no hemos sido del todo impactados. Quizás no estamos del todo convencidos. Esta mujer fue impactada. ¿Cuánto tiempo necesitó? ¿Cuántas charlas? ¿Cuánta motivación necesitó? Solamente encontrarse con Cristo. Ella estaba asombrada. Yo estaría petrificado, pero ella estaba asombrada por la habilidad que tenía el Señor Jesús de mirar su corazón. Yo quiero que me digas una cosa. Si yo hoy, te estoy poniendo un ejemplo, si alguien te dijera claramente, que te viera tan transparentemente, tan diáfanamente, que te dijera, hoy hiciste esto, pensaste aquello y has estado llevando este patrón de vida, de pecado, uno se horrorizaría. La gente huye, se esconde, no quiere que le digan esas cosas. ¿Por qué es que la gente va a terapia? Para que le digan, no es culpa tuya, es de tus papás. ¿Sí o no? Pagan 300 pesos o 400 pesos para que les digan, no es tu culpa, es culpa de alguien más. Y a veces sí es responsabilidad de alguien más. Pero mis amados, lo hemos dicho 1,000,000 de veces, la mayoría de nuestros problemas actuales es responsabilidad nuestra. Hemos tomado malas decisiones. Hemos vivido mal delante de Dios. Y la gente no se acerca a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo puede ver dentro de sus corazones. ¿Te acuerdas del Salmo 139? Sí. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has mirado mi sentar, mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Antes de que esté la palabra en mi lengua, tú la sabes toda. Es un salmo hermoso, pero cuando te detienes un momento a examinar la mente de Cristo, la mente de Dios, que conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras palabras, el por qué hemos hecho y para quién lo hemos hecho las cosas, definitivamente nos quedamos pasmados. A veces como que uno se siente así, ¿no? Abrumado cuando la palabra de Dios te ha pasado. Yo sé que te ha pasado porque a mí me ha pasado. Que hemos buscado la palabra de Dios, la presencia de Dios, y la palabra nos examina como con rayos X. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado, clase? Amén. Hebreos capítulo 4 nos dice que la palabra de Dios es tan cortante como espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. De modo que no hay nada oculto en su presencia. La mujer samaritana estaba maravillada y eso fue lo que fue a comunicar. Vengan y conozcan a un hombre que me ha dicho que he tenido 5 maridos y con el que estoy ahora no es mi marido. Es extraordinario, ¿no? ¿Tú irías? Y nadie dice amén. ¿Tú irías a que te revisen? ¿A que te vean hasta lo más íntimo de tu ser? ¿Tú irías? ¿Tenemos culpa?
pues siempre estamos, ¿no? No, es precisamente por la culpa, mi hermana. Es precisamente por la culpa que la gente no va, que no se acerca a Cristo. Es precisamente por la culpa y la vergüenza que no nos acercamos a Dios. Es lo que nos dice el enemigo, es lo que nos dice nuestra carne. No te acerques, no eres digno. ¿Para qué vas si te congregas? Acabas de discutir con tu marido. ¿A qué vas de hipócrita? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ahí vas otra vez. No que estás en busca de Dios el sábado. ¿Sí o no? Sí. Pero mis amados, te voy a decir una cosa. ¿Sabes lo que debes hacer con la culpa y la vergüenza? Buscar al Señor. El gran error de Adán y Eva en el huerto del Edén con su culpa y su vergüenza fue que se alejaron de Dios. Se escondieron de Dios. Pero mis amados, lo que nosotros debemos hacer con nuestra culpa y con nuestra vergüenza es acercarnos a Dios. Y Él la va a quitar por completo. Cuando reconocemos nuestros errores, nuestros pecados, que no hemos ofendido, que hemos vivido de una manera que no le glorifica. Y Él hace nuevas todas las cosas. Amén. La labor del enemigo de nuestras almas es acusarnos. Hay un pasaje maravilloso de Ezequiel que te recomiendo que lo leas, donde está Satanás presentándose, acusando al sumo sacerdote Josué. Y le dice, está sucio, tiene las ropas sucias. Y el Señor le dice, límpienlo, cámbiate de ropa. Porque si tú te limpias, me puedes servir. Mis amados, tú puedes hacer cosas extraordinarias. Tu vida tiene sentido y propósito siempre y cuando vengas a Cristo y te arrepientas. Y vengas en obediencia a Él. Esta mujer les dice, vengan y vean a un hombre que nos ve el corazón, que nos ve el alma. La mayoría de las personas hoy en día saldrían despavoridas huyendo porque no quieren abrir su alma y su corazón. ¿Por qué? Porque hay culpa y hay vergüenza. ¿Ya te aburriste? No. Y ella dice, ¿no será este el Cristo? ¿No será este? Fíjate lo que dice el versículo 30. Esto es extraordinario y esto es una obra gloriosa del Espíritu Santo que te debe animar a ti y me debe animar a mí y debe animar a toda su iglesia a compartir el Evangelio. ¿Qué dice el versículo 30? ¿Lo leemos juntos? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. ¿Qué pasó con la culpa y la vergüenza? No les importó. No les importó. Salieron, y si te das cuenta, está hablando en plural, no solamente fue una persona o dos, fueron más personas. No sabemos cuántas, pero lo que sí sabemos es que el testimonio de esta mujer fue un impacto en el corazón de ellos. Me encontré con un hombre que vio mi alma y mi corazón. ¿No será este el Cristo, el Mesías? ¿Qué es lo que pasó en el alma de estas personas que escucharon esto? Mis amados, todos tienen cargas, todos tienen luchas, todos tienen dificultades, todos. Y las cargan solos. Están saciando su sed en el alcohol, en los vicios, en la promiscuidad. Están buscando saciar su sed de una manera que solamente los va a hundir más y más y más y más. Pero lo primero que debes hacer es reconocer que necesitas la ayuda de Dios. Amén. Es lo primero. Y el reconocer eso no quiere decir que tú seas muy espiritual, ¿eh? Mis amados, lo reconocemos porque Él nos capacita para reconocerlo. Estos hombres salieron y vinieron a Él. Tú no sabes el potencial que tu vida tiene para testificar a otros de Cristo. Tú todos los días sales, te involucras con personas en tu trabajo, en el camino. Muchas personas te conocen, tu familia te conoce. Y seguramente lo primero que te critican es, ay, eres cristiano, pero, o sea, ¿con qué ejemplo me vienes a decir estas cosas? ¿Y eso que es cristiano?
Y eso que es cristiano. Respira, y eso que es cristiano. Sale a comer, y eso que es cristiano. ¿Me explicó? Estamos nosotros bajo el examen más crítico. Pero te voy a decir por qué. Esto es algo positivo. No lo veas como algo negativo. Si nos están viendo con tanta atención, ¿qué crees que esperan? Un impacto, algo diferente. Dices que conoces a Cristo. Muéstramelo. ¿Dices que conoces a Cristo? Muéstramelo. Y allí está el desafío. Pero el desafío no es para que tú te pongas cínico y digas, bueno, pues, soy pecador y ya, ¿no? Échale ganitas. Ponte en las manos de Dios. Pablo dijo a los filipenses, estoy persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la obra la está perfeccionando. O sea, yo sé que estás en obra negra todavía, pero oye, como que ya llevas mucho tiempo en obra negra, ¿no? O sea, como que ya le vas poniendo yesito, ya le vas poniendo pintura, ya como que, oye, ya como que te estás, ya no, o sea, ya no. Mi amado, que el 2024 es el año en el que le pones yeso y pintura. Que este es el año en el que crezcas en santificación, en madurez. ¿Amén? Pues sí. Entonces, no, sí, afírmalo, así va a ser. Amén quiere decir, así sea. Y esto no es una declaración vacía, como dicen en otros lados. No, por fe, en el nombre de Jesús, con la ayuda de Dios. Pablo mismo dice en esa misma carta de Filipenses, que el Señor, gracias a la salvación que nos ha dado, dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. O sea, si tú ya eres salvo, el Señor ya te ha dado lo que necesitas para empezar. Él ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Es que no quiero, no, sí quieres. Porque el Espíritu Santo te da el querer. Y el Espíritu Santo te da el poder para hacerlo. Amén. Este es el año en el que puedes testificar de Cristo con tu vida, con tu impacto. Deja tu cántaro, ve a la ciudad y dile a los hombres que Cristo es el que sana las almas y hace nuevas todas las cosas. Amén. Punto número 2 y con este termino. Versículo 31. Entre tanto, ¿te das cuenta cómo nos va llevando la narrativa del evangelista? Estábamos en la conversación con la samaritana, llegan los discípulos, la mujer se echa a correr a la ciudad, ella está predicando, o sea, todo esto se da en una cierta determinada cantidad de tiempo. Pero aquí entra el evangelista nuevamente en el versículo 31, nos dice, entre tanto, en lo que estaba pasando esto con la samaritana yendo a la ciudad, pues ¿dónde estaba Jesús y los discípulos? ¿Dónde se quedaron? En el pozo. Se quedaron ahí en el pozo, donde la mujer ahí los dejó. Yo me imagino así como que ahí con el cántaro, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, ¿a quién le rogaban? Al Señor Jesús. Le decían, Rabí, maestro, come. Esto es algo muy interesante porque cuando nosotros vemos a Jesús, siempre lo tenemos como debe de ser, en una estatura gloriosa y en una estatura divina, porque Él es Dios. Pero también hay que recordar una cosa, Él fue hombre, es hombre. Y esto es importante para nosotros porque Jesús, al ser hombre, puede entendernos en nuestras debilidades y en nuestras necesidades. Él estuvo cansado como tú te cansas. Así que cuando tú estás cansado, Él te entiende. Amén. Amén. Ellos por eso le rogaban, le decían, maestro, yo sé que tú eres muy vigoroso, pero oye, hay que comer. Hay que comer, ¿verdad? Y el Señor les contesta. Ahora quiero que prestes atención a esto porque vamos a hablar de algo muy interesante. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? O sea,
Yo estoy satisfecho. No, yo ahorita no tengo hambre, no tengo apetito. Y los discípulos preguntan en el 33. Se decían entonces los discípulos unos a otros, ¿se habrá ido por unos tacos? ¿A alguien le habrá traído algo de comer, unos de canasta? Este es de 5 por 25. ¿Habrá ido a comer algo? En lo que nosotros nos tardamos tanto, Pedro. Juan, te dije que no compraras ahí. La fila estaba muy larga. Ellos se preguntan, ¿le habrá traído alguien de comer? Estas conversaciones parecen irrelevantes para nosotros. Pueden parecer no teológicas, pueden parecer como conversaciones pequeñas, vanas, pero nos testifican una cosa, que quienes están escribiendo el texto estuvieron ahí. Porque no hubieran podido escribir estos detalles si no hubieran estado ahí. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Y esto parece algo muy sencillo, pero es importante para que tú te des cuenta de la fidelidad del texto bíblico. ¿Cómo sabrían lo que están diciendo los discípulos si no estuvo ahí el evangelista? ¿Cómo hubiera sabido todo esto de la mujer si él no hubiera estado ahí presente? ¿Sí me estoy explicando? Lo que tú estás leyendo, mi hermano, mi hermana, es la verdad. Amén. Amén. El Señor le responde, versículo 34. No se fue por unos tacos. No, nadie le trajo de comer. De hecho, ni siquiera tomó agua. Dice el versículo 34. Presta atención, esto es importante, clase. Jesús les dijo, ¿qué cosa? ¿Lo lees conmigo? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Gloria sea su nombre. Presta atención a esto. Él dijo, mi comida, mi sustento, mi satisfacción, mi alimento. Y no está diciendo, ay, yo no como. Yo vivo del rocío celestial. No, el Señor comía. Y bien que le encantaba comer, porque eso le criticaban a los fariseos, que le encantaba andar en las comidas. Cuando Él resucitó, les dijo, ¿no tienen algo de comer? O sea, si el Señor si algo se deleitaba era en comer. Gloria sea su nombre. Amén. Así que cuando usted coma los alimentos, dele gracias a Dios, porque es un don de Dios. Pero aquí el Señor está hablando en un terreno espiritual. ¿Sí está usted de acuerdo conmigo? Le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Hace un momento platicaba mi hermana de una persona que está en una necesidad de salud muy tremenda. Vamos a orar por esa persona en un momento. Y ella me decía, yo no sabía en qué momento acercarme, en qué momento hacerlo. Pero hablé con ella, le presenté el evangelio y hizo una oración y reconoció a Cristo como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. Esta persona tiene cáncer. Y ella dijo, ya, no sé qué vaya a pasar, si Dios le va a dar salud o le va a llamar a su presencia. Oramos por lo primero, descansamos en lo segundo, pero usted está tranquila. Porque hizo la voluntad del que le envió. Mis amados, cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, nuestra alma tiene satisfacción. Se encuentra satisfecha y plena. Gloria a Dios. Cuando predicas la palabra, ¿no te sientes satisfecha? Cuando vives en obediencia, ¿no te sientes satisfecha? ¿Estás en paz? ¿Sí o no? Sí. Mis amados, por eso a veces sigues teniendo hambre. Por eso sigues teniendo apetito. Pero no lo vas a saciar de otra manera sino haciendo la voluntad de Dios. ¿Quieres ser satisfecho? ¿Quieres estar llenito espiritualmente? Haz la voluntad de Dios. Solamente así puedes lograrlo. Y me encanta porque dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, Él pudo entregar su espíritu. Pues tú y yo no podemos entregar nuestro espíritu. Solamente Él puede entregar su espíritu. Él pudo hacerlo de esta manera. Y solamente Él pudo decir,
con autoridad: consumado es. Él terminó la obra para la que Él vino. Y yo te quiero decir una cosa: mientras estés aquí todavía respirando, no has terminado. Si hoy estás todavía aquí, es porque todavía no has acabado la obra que Dios te ha dado. ¿Quieres terminar la obra que Dios te ha dado? Acerquémonos al Señor. Amén. Mi hermano. Por ejemplo, nosotros, si le hablemos a las personas que no conocen de Dios, pero nos rechazan porque dicen que no, ponen muchos peros. Entonces ahí nosotros lo que tenemos que hacer es orar por ellos. Claro. Para que un día abran su corazón. Porque yo sí he hablado, pero la verdad no quieren, no aceptan. Cuando yo salí del hospital, me habló un primo. Y ese primo pues ya tiene rato que no lo veo, pero en ese momento yo le hablé de Cristo. Le dije que me había dado mi sanidad por el Señor Jesucristo. Y le hablé de Él, le hablé de la salvación. Dijo, no, carnal, tengo mis creencias que mis padres me dejaron. Dice, no y no. Ok, está bien, le digo. Dios respeta todo, le dije, nada más. Y que Dios se bendiga. Y gracias por preguntar por mí. Y nos despedimos. Y así hay personas que nos rechazan. Rechazan a Dios. ¿Cuántas personas rechazaron a nuestro Señor Jesucristo? No, sí. Por eso, Ahora, eso no quiere decir que Él no haya cumplido su obra. Nuestra obra, nuestro trabajo es compartir el Evangelio. Martín Lutero decía, nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos. Dios lo llevará a los corazones. Amén. Tu trabajo no es cambiar la vida de tu mamá, ni de tu vecino, ni de tus hijos. Tu trabajo no es convencer a nadie. Tu trabajo es predicar el Evangelio y vivirlo. Lo demás es trabajo del Espíritu Santo. Amén. Solamente vamos a encontrar satisfacción plena, saciedad de nuestra alma, de nuestra sed y nuestra hambre espiritual, cuando vivamos de esta manera. Que el Señor nos ayude. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios, Padre bueno, Señor, en Cristo Jesús te damos la gloria por tu palabra que nos has hablado en esta tarde, en esta noche, Señor, en la cual, Señor, nos has recordado, Señor, nuestra profunda necesidad, Señor, de ti. Solo tú puedes darnos el agua viva que sacia nuestra sed. Solo tú eres, Señor, predicar tu palabra, Señor, vivirla es la única comida que nos dará satisfacción. Mientras estamos aquí, Señor, nuestra obra no ha terminado. Permítenos, Señor, llevarla a cabo para tu gloria. Señor, queremos vivir esta experiencia, Señor, esta convicción, Señor, para dejar nuestro cántaro, nuestros trabajos, nuestros afanes, nuestras culpas, nuestra vergüenza, Señor. Ya no mirar atrás, Señor, sino mirar hacia adelante. Proseguir hacia la meta, Señor. Ciertamente tenemos tropiezos, caídas y pecados que nos avergüenzan. Pero cuando tú nos miras no es para destruirnos, sino para cambiarnos. Transforma nuestras vidas. Y permite que el ejemplo y el testimonio de la mujer samaritana sea también el nuestro. Que dejemos nuestro cántaro y salgamos corriendo a predicarle, Señor, a todas las personas, Señor, a mostrarles y anunciarles que tú eres el único que puede ver nuestras vidas y puede hacer nuevas todas las cosas. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Ayúdanos a crecer en madurez y en santidad. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén y amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos. Y bueno, recuerde usted que vamos a terminar ya esta sección, ¿verdad? De los versículos 35 al 42 dentro de 15 días. Así que prepare sus notas y revíselas porque vamos a volver a este texto dentro de 15 días. Le repito la tarea de En busca de Dios para dentro de 15 días. Amén. Amén. Nosotros terminamos la lección 1, ¿verdad? Vamos a iniciar la lección 2, hablando acerca de la humildad. Le voy a pedir por favor que vaya leyendo y vaya contestando el día 1 y el día 2
¿ok? Vamos a ir avanzando un poquito más rápido en este estudio porque debería de haber un avance semanal. Usted debería ir contestando, por ejemplo, usted debería ir contestando el día lunes, por ejemplo, ya debería ir contestando el día 1, el día martes, el día 2 y así sucesivamente para que cuando lleguemos acá usted ya tenga que toda la lección contestada. ¿Sale? Entonces váyale avanzando para que pues podamos ir avanzando con prontitud, pero sobre todo que seamos más concretos y no estemos repitiendo aquí cosas que ya debemos haber estudiado. ¿Amén? Amén. Le recuerdo, plan de lectura McChain todos los días, nuestros audiolibros lunes y viernes, ¿verdad? El día de mañana nos vemos para congregarnos en la iglesia del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. No nos despedimos de la transmisión, nosotros todavía tenemos algunas cosas que comentar. Amén. Recuerde que este estudio lo estamos transmitiendo en vivo. Si usted quiere reunirse con nosotros, escríbanos. Podemos orar por usted y podemos atenderle en sus necesidades. Estos materiales y este estudio está disponible en Facebook, en YouTube, SoundCloud y Spotify. Tenga usted una excelente semana, un feliz año nuevo 2024 y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.